Medidas de tendencia central son un grupo de medidas que lo único que hacen es ubicar un dato respecto del resto. Estas medidas son varias. La primera es lo que se conoce como la moda y le vamos a denotar como una MO. La segunda medida de tendencia central, lo que se llama la mediana, y nosotros lo vamos a denotar como una MD. Luego viene un conjunto de medidas, ¿sí?, en la que están los cuartiles, los deciles, los percentiles. Y en los últimos años se habla también de los quintiles. A los cuartiles les vamos a dar con una letra Q, a los deciles con una D, los percentiles con una P mayúscula y los quintiles también con una P. En lo cuarto estarían otro grupo de medidas que corresponden a los promedios o medias, que nosotros vamos a notar con una X y una barra, siendo varias de estas las que vamos a estudiar. Vamos a estudiar lo que se llama la media geométrica y una media que se utiliza cuando se tiene puntajes. Veamos unos ejemplos de esto. Hay algo que es importante. Cuando son muy pocos datos los que tenemos que analizar, nosotros simplemente trabajamos con frecuencias simples. Pero cuando los datos son bastantes, trabajamos o preferimos trabajar con lo que se llaman frecuencias agrupadas. Una frecuencia simple, por ejemplo, sería la edad de un grupo de personas. Tienen 40 años, 37 años, 28 años, etcétera, etcétera. Y una frecuencia agrupada es cuando nosotros decimos hacer, por ejemplo, de 0 hasta los 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14, etcétera, etcétera. Todo va a depender de la cantidad de datos que tengamos. Esto es relativo, pero usualmente cuando son muy pocos datos utilizamos frecuencias simples y cuando son muchos utilizamos las frecuencias agrupadas. Vamos a ver entonces en primer lugar la primera medida de tendencia central, que se llama la moda. Sabemos que la moda simplemente es el valor que más veces se repite en una colección de datos. Por ejemplo, si tenemos en frecuencias simples la edad de un grupo de niños, uno tiene 3, el otro 4, el otro 7, el otro 5, el otro 9 y el otro 3 años. Vamos a ver que la moda simplemente es el valor que más veces se repite. En este caso, la moda sería el número 3, pues se repite una y dos veces. Pero pueden haber distribuciones como esta, de la edad de los niños 4, 5, 5, 7, 3, 9 y 11. En este caso se va a repetir el número 3 y se va a repetir también el número 5. Eso quiere decir que la moda sería el 3 y sería el 5. A esto se llamaría una distribución bimodal. Esto simplemente cuando tenemos frecuencias simples. La segunda medida de tendencia central que vamos a estudiar entonces es la mediana. La mediana, en cambio, denotándose MD, lo que hace es dividir una colección de datos en dos partes iguales, que si de aquí a acá todo esto representaría el 100%, la mediana divide en dos partes iguales que serían el 50% en cada uno de estos lados. Tiene una particularidad cuando se tratan de frecuencias simples. Nosotros podemos calcular la mediana en frecuencias simples cuando el número de datos, o sea, el n es par, o cuando el número de datos a ln es impar. Veamos el primer ejemplo. La mediana, cuando tenemos un n impar. Por ejemplo, tenemos la edad de un grupo de niños igual. Uno tiene 6 años, el otro 7, el otro 5, el otro 4 y el otro 9. El primer paso tenemos que ordenar los datos, bien sea en forma ascendente o descendente. En nuestro caso, en forma ascendente sería 5, 6, 7, 8 y 9. Como se ve, tenemos un n de 5 datos, 5 las edades. Es decir, tenemos un n impar. En este caso, la mediana es aquel valor que divide la colección de datos en dos partes iguales. Sería el 7, porque deja dos datos de un lado y dos del otro lado. Entonces, digamos, la mediana simplemente es el 7. Hay una forma también, a través de una
una pequeña ecuación que dice que la mediana, cuando son datos impares, es n más 1 sobre 2. Con esto, lo que nosotros encontramos en realidad es el lugar donde buscar a la mediana. Si utilizáramos esta ecuación, diríamos n serían 5, es decir, el número de datos, más 1 entre 2. Esto quiere decir 3. Por tanto, tendríamos que buscar el lugar 3. Iríamos a los datos ordenados, diríamos lugar número 1, lugar número 2 y lugar número 3. Este correspondería a la mediana, que nuevamente es el número 7. Pero si el número de datos es impar, podemos calcular la mediana, cuando el número de datos es par. Por ejemplo, en estos datos tenemos la edad de 5, 6, 7, 8, 9 y 10, las edades de los niños. Ahora tenemos un n de 6, por lo tanto es un n par. Así simplemente podríamos decir que aquel valor que divide en dos partes iguales estaría entre el 7 y el 8, estaría aquí. Y no sería más que decir 7 más 8 entre 2, y eso saldría 7,5. Ese sería ahora nuestra mediana porque es par. Otra alternativa es utilizar una pequeña fórmula. Dice, la mediana, cuando tenemos el número de datos par, simplemente dice n entre 2 más n entre 2 más 1, y todo esto dividido entre 2. En nuestro caso sería 6 entre 2 más 6 entre 2 más 1. Todo esto dividido entre 2 sería 7 dividido entre 2 sería el lugar 3,5. Procederíamos a buscar en dónde se encuentra el lugar 3,5 y diríamos lugar 1, lugar 2 en los datos ordenados, lugar 3, lugar 4. Como se encuentra en el lugar 3,5 estaría entre estos dos. Volveríamos a hacer el mismo cálculo y sabríamos que la mediana corresponde entonces a 7,5, ¿sí? Siendo este sin olvidarnos el lugar. Esta es la forma como se puede calcular estas medidas cuando son frecuencias simples. En las frecuencias agrupadas, eso es posible ver en los textos. La forma de cálculo es posible ver en los textos que están en los módulos respectivos. Por otro lado, tenemos el tercer grupo de medidas, que son los cuartiles, los deciles, los percentiles. Ya habíamos dicho más, además hay los quintiles. Estos últimos solamente vamos a mencionar. Los cuartiles dividen una colección de datos en 4 partes iguales, que si de aquí a acá todo esto representa el 100% y los cuartiles dividen en 4 partes iguales, cada una de estas correspondería a un 25%. Estos serían los cuartiles. Los deciles dividen una colección de datos en 10 partes iguales y de aquí a acá esto es el 100%. Cada uno de estos correspondería al 10%. Y los percentiles, que dividen una colección de datos en 100 partes iguales. Si todo esto es del 100%, aquí diríamos que cada uno de estos correspondería al 1%. Los quintiles dividen en 5 partes iguales, cada uno corresponde entonces al 20%. Ahora, estos serían cuartiles, estos serían deciles y estos serían los percentiles. Es importante también recordar que había, como se vio antes, la mediana, que dividía la colección de datos, si todo esto representa el 100%, en 2 partes iguales, 50% y 50%. Esto sería mediana. Si vemos todo en conjunto, podemos darnos cuenta que son sinónimos decir mediana es igual a decir cuartil 2, que correspondería a este de aquí, si estuviera proporcionalmente distribuido. Sería lo mismo que decir decil 5 y sería lo mismo que decir percentil 50. Los percentiles tienen gran utilidad en diferentes formas con las que trabajamos. Por ejemplo, es común observar en lo que son las curvas de peso y talla. Aquí tenemos, por ejemplo, el peso o la talla de un niño o una niña, y aquí estarían, por poner un ejemplo, la edad.
Las curvas o carnet de peritacea vienen marcados con esto. Entonces serían percentil 50, también llamado mediana. Aquí estaría el percentil 25, el percentil 5, el percentil 75 o el percentil 95. Por eso vamos a suponer que un niño o una niña a los 12 meses pesa 8 kilos y está en el percentil 50. Como decíamos, estas medidas simplemente ubican un dato respecto del resto. Eso quiere decir, si pesa 8 kilogramos y está en el percentil 50, quiere decir que si hay un 50% de niños o niñas de esa edad que pesan por encima de los 8 kilos y un 50% que pesan por debajo de los 8 kilos. Está ubicando un niño o una niña respecto del resto que está en su entorno. El cuarto grupo de medidas de tendencia central es lo que corresponde a promedio o también llamado media, y que habíamos dicho que se le denota como una X y una barra. Este es un grupo de medidas que simplemente sabemos que el promedio no es más que la sumatoria de cada uno de los elementos de un conjunto dividido por el n. Es decir, si queremos saber, por ejemplo, el promedio de edad de una persona o de un grupo de personas, haríamos la suma de estas, dividiríamos para el número total y tendríamos el promedio. Pero hay dos tipos particulares de entre muchos de estos de promedios que merecen la pena recordarse. El primero sería lo que se conoce como la media geométrica. La media geométrica le vamos a denotar como una X barrita y una G. Simplemente es una media que se utiliza cuando el crecimiento o cuando tenemos un crecimiento exponencial de los datos. Entonces podemos usar cuando hay un crecimiento exponencial. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. En una determinada enfermedad, nosotros observamos desde un tiempo también establecido que en la primera semana se presentan 300 casos de esa enfermedad. Para la segunda semana se presentan 600 casos nuevos respecto a eso. Y en una tercera semana se presentan 1000 casos nuevos. Uno de los errores, esto es en función del tiempo, eso sería el tiempo, y eso sería el número de casos. Uno de los errores permanentes que se cometen es simplemente sumar todo y diríamos que en estas 3 semanas se han presentado 1800 en total casos, que dividido para las 3 semanas serían 600 casos por semana. Pero si se ve, existe un crecimiento exponencial. Aquí es cuando necesitamos utilizar lo que se llama la media geométrica. Y la definición de media geométrica simplemente dice, media geométrica no es más que la raíz n del producto de los n valores de una variable. Dicho así, si nosotros hacemos esto, simplemente diríamos la media geométrica dice que es la raíz. Como en nuestro ejemplo tenemos 3 semanas, sería la raíz cúbica de el producto, dice 300 por 600 y por 1000. ¿Sí? Si hacemos esto, tendríamos una media geométrica de 564 casos semanales, que sería un tanto diferente de lo que nosotros habíamos obtenido con la media aritmética. Cuando utilizamos esto, por ejemplo, en crecimiento bacteriano, en epidemias, etc. Esto es lo que se conoce como la media geométrica. Como ejemplo de la escala de cuando tenemos puntajes, vamos a utilizar un ejercicio que se trabajó con una población de 215 pacientes que ingresaron a una unidad de cuidados intensivos. En este lado tenemos la escala de Glasgow y observamos el número de pacientes que han ingresado en esta unidad. Tenemos la puntuación y tenemos el número de pacientes. Con una puntuación de 15 entraron
un paciente, con 14 de Glasgow, 6 pacientes, con 13 de Glasgow, 12 pacientes, con 12 de Glasgow, 18 pacientes, con 11 de Glasgow, 15 pacientes, con 10, 22 pacientes, con 9, 26, con 8, 30, con 7, 25, con 6, 23, con 5, 17, con 4, 14 y con 3, 6 pacientes. Tenemos el N total de 215 pacientes y nos piden que calculemos el promedio de Glasgow con que entran a esta unidad de cuidados intensivos. Mucha gente lo que hace es intenta la sumatoria dividir para la puntuación. Como se trata de un puntaje, la forma más simple es la siguiente. Nosotros tendríamos que, para sacar el promedio, decir, ¿cuántos pacientes entran con Glasgow de 15? Sería un paciente. Más, ¿cuántos pacientes entran con 14? 6 sería 14 de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 y 14 de 6 pacientes. Pero tendríamos que hacer para cada uno de estos. Una forma más fácil es simplemente multiplicar la puntuación por el número de pacientes, y en eso haríamos en cada uno de estos. Eso quiere decir que tendríamos en el primer caso 15, en el segundo 84, 156, 216, 165, 200, 234, 220 en el anterior, 234, 240, 175, 138, 85, 56 y 18. Si hacemos la sumatoria de todo esto, nos daría 1802. Y si ahora sacamos el promedio, es decir, dividimos los 1802 entre los 215 pacientes, tendríamos que el promedio de Glasgow con el que entraron es de 8,38. Y esto sería simplemente cómo sacamos nosotros el promedio cuando tenemos puntajes.